Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado La crisis que va a cambiar esta civilización. ¿Cuántas veces he pensado sobre qué sería lo determinante para que esta civilización llegara a su fin? Muchísimas. Como observador de la historia, he visto cómo las civilizaciones han ido cayendo. Las he visto cómo nacían, crecían y al final decaían para desaparecer. No vamos a repasarlas, no es el momento. Aunque sí debemos ver lo que hizo que desaparecieran. Guerras, invasiones, revueltas internas, cambios climáticos, sequía, hambruna, epidemias. Cualquier alteración importante fue el determinante de su desaparición. Pero a pesar de reflexionar sobre ello, nunca llegué a una conclusión. ¿Qué podía hacer desaparecer esta civilización? Me pregunto. ¿Qué podía extinguir esta cultura? Una civilización que ha alcanzado lo máximo en tecnología, en ciencia, en consumo, en información, en democracia, en libertades. En definitiva, que ha logrado el llamado estado del bienestar para los ciudadanos. Y aquí es donde puede estar la clave. Todo esto a la par que nos ha llevado a que el ciudadano actual, solo algunos, al estar bien informados, ven cuál es la realidad de esta sociedad. Cada vez hay más gente que ve el lodazal en el que nos hemos metido. La corrupción, el egoísmo, la falta de solidaridad. En definitiva, vemos lo que pasa con el poder cuando desarrolla toda su actividad en su propio beneficio. Hay mucha gente que hoy ve claramente la esencia de los poderosos y el mundo en que viven. Y después de haberlo visto, nos hemos dicho para los adentros que otro mundo es posible. A pesar de que el dinero todo lo puede, la gente ha sido consciente y este ha sido el determinante para que esta civilización, tal y como la conocemos, va directamente a un cambio que hará que esta sociedad sea más justa. Que no hace falta tanto para vivir, que hay que repartir para que todos tengan algo para subsistir. Esto va a ser el fin de la civilización tal y como la conocemos ahora. Cuando vemos que algunos países se han convertido en los gendarmes del mundo, cuando nos damos cuenta de que ellos son los que emiten todo el papel moneda, que les viene en gana en base a la ideología del libre mercado, que casi todo el mundo tiene que bailar a su son. Y menos mal que hay algunos que no se dejan convencer y se rebelan contra ellos. También la polarización de la política y como consecuencia la de la sociedad. Lo que aquellos hacen, todo está bien. Lo que hacen los demás, hay que invadirlos y destruirlos. El ciudadano consciente se rebela contra esa situación y hace notar su descontento. La desinformación ha hecho que cada vez más ciudadanos estén alerta y sean más conscientes. Los conservadores están en auge. En estos momentos superan con mucho a la izquierda. Los inconscientes continúan por encima de los conscientes y por esto no va a tardar mucho en explotar. Los primeros están envalentonados, los segundos ven cómo se envalentonan. Se ven guerras, conflictos internos, injusticias.
el consumidor inconsciente. Los descerebrados van a por todas. Pronto van a ser las elecciones en Europa y se escuchan tambores cercanos de la ultraderecha. Esto va a ser un elemento más que nos lleve a la crisis destructora. Cuando digo que la cosa no va a tardar mucho en explotar, me estoy refiriendo a unos pocos años. No sé lo que le espera a la humanidad en este planeta, ni lo que va a venir, pero seguro que la cosa va a cambiar mucho esta sociedad tal y como la conocemos. Hasta la próxima reflexión.